hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje dado de Moisés hasta Juan aún prevalece. Esto ha motivado a que la obra que guarda la palabra de Dios también se conozca como el libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Originalmente la Biblia fue escrita en forma continua, sin divisiones de palabras y sin signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde la antigüedad estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos por destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C., cuando los babilonios desolaron la Tierra Santa. En esa ocasión quemaron todo el material que encontraron y cada pared del templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí por espacio de 70 años. Probablemente durante el cautiverio construyeron sinagogas. Estas eran pequeños lugares donde podían reunirse y educarse. En ellas experimentaron un gran avivamiento en la adoración y la renovación espiritual, al volver a leer los escritos sagrados. Pero se requería que hubiese copias de esos textos disponibles para cada una de las sinagogas. Esa necesidad trajo como consecuencia la creación de una institución, la de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo, que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de los más perfectos, y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno,
se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre: Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor, y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos, imposibles de reconstruir, a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús, para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. El primer siglo se caracterizó por el establecimiento de un movimiento cuya persecución fue encabezada por un celoso de la ley llamado Saulo. Después de una milagrosa conversión, ese perseguidor de la iglesia llegó a ser el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. También fue el responsable de la expansión del Evangelio por Asia Menor. Los años que siguieron a la ascensión de Jesús vieron el surgimiento de la iglesia y la expansión del cristianismo. Primero Jerusalén y Judea, después al resto de Palestina, incluyendo Samaria, y se extendió hasta el resto de lo que hoy se conoce con el nombre de Asia Menor. El personaje más importante en la expansión del cristianismo en esta parte del mundo fue el apóstol Pablo. No solamente proclamó el Evangelio de manera oral, estableciendo iglesias, sino que para asegurar la continuidad de las comunidades y su educación, escribió cartas que llegaron a ser parte de lo que hoy se conoce con el Nuevo Testamento. Pero no solo Pablo escribió cartas, hay otros autores que escribieron una carta o que escribieron otras cartas, y ese conjunto se conoce con el nombre de cartas universales. Pero también tenemos escritos como Apocalipsis, que forma parte de lo que se conoce con el nombre de literatura juanina y tiene que ver con el apóstol Juan, que fue uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma fue basada en que este movimiento atentaba contra el emperador y que este grupo solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura usada por los cristianos era igualmente considerada subversiva. Para el año 150, los cristianos se encontraban ya no solo en Roma, sino tan lejos como al norte de Inglaterra, a pesar de que el Imperio Romano había hecho todo lo posible para parar el crecimiento del movimiento. Cada día se unían nuevos partidarios. Motivados por la fe y por el testimonio de los mártires, muchos se convertían al cristianismo. A pesar de la persecución iniciada por Nerón en el año 64 después de Cristo, el número de creyentes crecía y se expandía.